El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Estos estaban espiándolo. Allí había frente a él un enfermo de hidropesía. Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Qué hermosa lección, como todas las de Jesús, en la casa a la que había sido invitado a comer por parte de uno de los jefes de los fariseos. Muy posiblemente esta invitación tenía un trasfondo retorcido, es decir, nada honesto ni sincero. No podemos juzgar el fuero interno de los demás. El único que tiene esa autoridad, porque todo lo ve y lo conoce, es el Señor. Es por esto que, conociendo Jesús lo que estaban haciendo estos sus enemigos, los fariseos, y aquí en este fragmento del Evangelio dice que era lo que estaban haciendo estos enemigos, espiándolo, Jesús les da una fuertísima lección de lo que es la caridad por encima de las leyes. Así es. Jesús preguntó: ¿qué es permitido hacer en sábado? ¿Está permitido curar o no? ¿Está permitido hacer el bien o no? Y dice este evangelio que a sus enemigos se quedaron callados. Pongámonos a pensar cuántas son las veces que ustedes y yo también confabulamos, conspiramos contra aquellas personas que nos sacuden y que no soportamos porque nos están llamando al camino bueno. Si alguien definitivamente cae mal, es aquella persona que nos corrige. Demos gracias infinitas a Dios si existen personas buenas que nos acompañan en esta peregrinación de la vida temporal, y con la caridad, con la discreción, con el cariño, con el afecto, nos corrigen de los errores y de los pecados en los que estamos incurriendo. Jesús les da esta lección a estos líderes religiosos, pero ellos estaban completamente obstinados en su maldad, en su egoísmo, mirando siempre al divino Maestro
como alguien que les obstaculiza su negocio, su religiosidad falsa, su ambigüedad, porque eran lobos con piel de ovejas. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Podemos preguntarnos hoy, ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo del día del Señor, del día domingo? Para comprender la polémica en torno al día del Señor, hay que ver que este era un punto clave de la aplicación del gran principio de Jesús. Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿En qué consiste esa plenitud que Jesús vino a dar? A purificar esa ley de tantas desviaciones, entre ellas el formalismo, que se contenta con observar gestos, ceremonias, sin ir hasta las raíces, hasta lo más profundo, y se olvida lo más importante, que es la caridad, el amor. Los entendidos, que son los doctores de la ley, conocían muy bien esto y no podían callarse cuando Jesús se lo recuerda. Pero preguntémonos, para nosotros, meditemos acerca de la delicadeza que debemos tener antes de abordar un debate sobre la verdadera religiosidad, sobre la práctica religiosa. El día del Señor es el día en que se nos manda a hacer reposo, a santificar la fiesta de la victoria de Jesús, nuestro Dios y Señor, sobre el pecado y la muerte, con su gloriosa resurrección. ¿Cómo celebramos el día domingo? ¿Será que nos quedamos únicamente en lo superficial y en el legalismo? Muy bien cuando ponemos como lo primordial el participar en la Eucaristía, en la misa, en el día domingo. Pero ¿qué sentido tendría si saliendo de ese cumplimiento salimos a faltar a la caridad a los demás? O a los pecados de omitir hacer el bien, los pecados de omisión, cuando en el camino y en el transcurso de ese día del Señor se nos ponen oportunidades para poder santificar esa fiesta de una manera verdaderamente religiosa, no solamente con la escucha de la palabra y la participación de la Eucaristía, sino también con un gesto de amor, de misericordia, de compartir, de generosidad con quien nos está diciendo ayúdame, o con aquellas personas pobres vergonzantes que ni siquiera se atreven a abrir la boca para pedirnos un favor por su orgullo, porque tienen vergüenza que se les reconozca como pobres y como miserables. ¿Está permitido curar en sábado o no? ¿Está permitido hacer el bien en el día domingo, en el día en que tengo que santificar la fiesta? Por supuesto que todos los días de la vida tenemos que hacer el bien. Pero en el día domingo no tendría sentido si le encendemos una vela al Señor, escuchando la Eucaristía, y otra vela a Satanás, al demonio, cuando nos vamos a revolcar con el pecado,
cuando nos entregamos a las francachelas, a las borracheras y a las diversiones malsanas, pecaminosas. La segunda parte de este fragmento del Evangelio, Jesús les echa en cara una vez más la hipocresía en la propia casa y en el mismo patio del que lo invitó a comer a su casa. Porque la caridad es lo primero, y la caridad consiste también en llamar y en corregir a la conversión, llamar a la conversión a quien nos ha invitado, a quien nos ha tomado en cuenta. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, no lo saca inmediatamente, aunque sea día sábado. Claro, aquellos fariseos e incluso el anfitrión no supieron qué contestarle. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba quitando su máscara. Es una obligación religiosa ir a la Santa Misa para nosotros los católicos el día del Señor, pero también hacer acompañar este acto de amor por ese acto de misericordia con el prójimo. Hemos hecho todo esto por nuestro domingo, por santificar la fiesta. Por lo demás, los que somos los anfitriones en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras capillas, en las catedrales, ¿con qué actitud hacemos la invitación a ese pueblo que no nos pertenece, sino que es propiedad del Señor? Recuerdo hace unas décadas que un amigo sacerdote, amaneciendo el domingo, me dijo en tono de broma: ¿ya abriste el negocio? Hoy es domingo. Yo me quedé perplejo y le dije: ¿cuál negocio? Pues tu parroquia, donde la gente te llega a ofrendar. Y le dije: pues yo creo que lo primero es servirles la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Y basta esa intención para que lo demás caiga por su propio peso. En cambio, si lo que te motiva es el negocio temporal, la codicia, trasquilar y asaltar a los fieles, no vas a tener un solo centavo, porque no estás siendo fiel con lo que el Señor nos ha mandado. Que no se nos olvide, sobre todo a los anfitriones, obispos, sacerdotes, párrocos, capellanes, prediquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Amén.